Hola, ¿cómo están? Soy Yor y esta semana vamos a hablar sobre cómo se propagan las suculentas. Quédese hasta el final para un consejo importantísimo. Existen diferentes maneras de propagar suculentas, unas son más fáciles y ágiles que otras. Yo se las voy a enumerar de la más difícil a la más sencilla. Y como número 1 tenemos la propagación por semilla. Cada vez que un cactus o suculenta florece y esa flora es polinizada, nos va a dar como resultado un pequeño fruto. Y este fruto a su vez nos va a dar las semillas que necesitamos para propagarlas. ¿Por qué este método es tan difícil? Se estarán preguntando. Bueno, porque es el más tardado de todos. Puede tardarse hasta un año en tener una planta que se pueda considerar adulta o incluso más. De todas maneras, yo estoy por empezar un proyecto sobre este tema en mi TikTok, así que síganme por allá si les interesaría ver cómo es el proceso de reproducción de semilla en tiempo real. Después tenemos la propagación por hoja. Esta puede tardarse más o menos según sea la especie de la suculenta que estemos propagando. Y si bien es un método muy sencillo, no todas las suculentas son aptas para propagar de esta manera, así que yo les recomiendo investigar el nombre de su planta antes de hacer este proceso. También tenemos la reproducción por hijuelo, que esta básicamente consiste en que la propia planta larga pequeños hijos que son versiones miniaturas de la propia planta. Después tenemos el método de esqueje o división de la planta madre. Este se aplica en las suculentas que crecen en forma de ramificaciones y consiste básicamente en remover pequeñas secciones de estas ramificaciones para luego ponerlas a enraizar. Y finalmente tenemos la decapitación. Cuando la planta tiene un solo ápice de crecimiento, es decir, no tiene ramificaciones, el corte de esta sección se le conoce como decapitación, que consiste en recortar la parte superior en donde se encuentra el ápice de crecimiento y luego ponerlo a enraizar por aparte. Pero ¿qué sucede en estos casos? Este procedimiento tiene un doble beneficio, ya que una planta que es decapitada, aparte de que la roseta que ya recortamos va a ser una nueva planta, el tallo que quedó sin su ápice de crecimiento, como una especie de mecanismo de defensa, va a empezar a largar muchos hijos a lo largo de este mismo tallo. Los hijos normalmente crecen en los espacios donde se han ido perdiendo las hojitas. Como saben, es normal que las suculentas que crecen en forma de un solo ápice de crecimiento vayan mudando sus hojitas y el tallo va quedando al desnudo. Algo que podemos hacer es que una vez que decapitamos la suculenta es retirar todas esas hojas sanas que le quedaron, dejando solamente una o dos para ayudarle a hacer la fotosíntesis, y luego en todo el espacio que hayamos liberado va a ayudar a generar muchos más hijitos. Así que de esta manera tendríamos el máximo provecho de propagación de nuestra suculenta. Así que este es el que yo más utilizo y recomiendo, pero claro, siempre está todo a discreción. Pueden utilizar el método que mejor les parezca. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que producimos un corte a una planta, estamos dando la oportunidad de que por ahí puedan ingresar enfermedades. Así que lo ideal es ponerle en esa zona algo que le ayude a sanar y evite el ingreso de estas enfermedades. Hay opciones caseras como la canela molida o la ceniza vegetal, que es la misma que resulta después de quemar el carbón vegetal para las parrilladas. También existen opciones menos comunes como es el polvo de azufre o la cal, que también pueden ser sumamente útiles, o en lugares especializados pueden comprar productos diseñados específicamente para cicatrizar estos cortes. Además de eso, también pueden obtener productos enraizantes para los cortes que acaban de realizar. Aunque este último es totalmente opcional, pero sí les puede ayudar a acelerar el proceso si es que lo desean. Y recuerden siempre desinfectar muy bien la tijera que vayan a utilizar para hacer los cortes. Yo siempre aplico un poco de alcohol con un atomizador. Pueden utilizar tijeras o cuchillos, da igual siempre y cuando esté bien desinfectado, y deben reaplicar el alcohol entre un corte y otro, ya que si una planta llegara a poseer alguna enfermedad que no hemos detectado, de esa manera evitamos traspasarla a las plantas que cortemos después. Y bueno, ya que tengo todos mis esquejes, hojas y rosetas listos, ¿qué tengo que hacer para que den raíz? ¿Qué cuidados debo darles?
Existen 3 maneras de enraizar nuestras plantas. La más sencilla, a mi parecer, sería utilizar sustrato. Y es tan simple como preparar una bandeja con el sustrato que usamos normalmente. En este caso lo que tengo acá es arena de río y tierra negra. Y va a bastar con poner las hojas ahí, sin más. Y pues cubrir con todas las hojas que tengamos disponibles. Y solamente vamos a necesitar estar humedeciendo esto con un atomizador o con una regadera. Y así hasta que las hojas broten por sí solas. Acá tengo unas que ya tienen ratos de estar aquí, un par de meses, que ya tienen hojas germinadas. Esta, por ejemplo, ya está lista para trasplante, su hojita ya está totalmente seca. Yo de todas maneras trato de ser muy cuidadosa, si no se le cae sola no se la quito, porque podemos dañar la planta tratando de quitarle la hojita. La manera de saber cuando ya la podemos trasplantar es cuando ya tiene tanto hojas como raíz, como es en este caso. Y ya se puede ir a su propia maceta. De todas maneras, esta hoja que tiene ahí pegada va a acabar muriendo solita y no va a haber necesidad de quitársela. En este caso ya podemos ponerla a resolana y tal vez recibir 1 hora de sol directo, pero por la mañana, para que vayan tomando ya su color de adulta. Y si se fijan, esta ya está etiolada, esta ya necesita sol de verdad. Inclusive podríamos solo poner la hojita debajo de la planta madre para que le dé sombra y ella solita germina. La segunda manera es por agua. Acá simplemente tengo una botella llena con agua y también tengo una bolsita de plástico reciclada, obviamente, y tengo una gomita. Acá en el centro de la bolsa tengo un agujerito que hice y ahí voy a meter el esqueje de esta forma. Puede hacer contacto o no con el agua. Hay personas que aseguran que solo con que esté cerca ya le ayuda a generar raíz. El problema con este método, número 1, es que si no protegemos con plástico la parte de arriba de la botella, va a hacer que proliferen insectos y no queremos eso. Y la otra razón es porque hay personas que aseguran que las raíces que esto genera son demasiado débiles y que cuando ya las trasplantamos como que les toma un tiempo extra adaptarse al sustrato. Y finalmente el método más de hueva del mundo, que es por aire. Sí, así como lo oyeron, por aire. Acá tengo la planta que decapité. Esta es una Graptopetalum paraguayense. Estas tienen pruina, así que tengan mucho cuidado de no tocarlas demasiado o les vamos a quitar esa capa que les da su color. Y eso no solo es estético, les sirve para protegerse del sol, así que eviten tocar las plantas con pruina. Y en la parte donde hice el corte le voy a aplicar ceniza. También, como ya les decía, podría ser canela molida y otros ejemplos que ya les di. Voy a colocarla tanto en la roseta que ya corté, como también ya lo hice en la planta que dejé sin su ápice. Esta parte de acá, el centro donde crecen las hojas desde cero, eso es el ápice de crecimiento, por si se lo estaban preguntando. Y bueno, en este tipo de propagación por aire, solo la dejé así. La idea es que solo queda suspendida, no está tocando nada y ella solita va a dar raíz cuando esté lista. Más o menos esto se tardaría unos 15 días, pero hay plantas que pueden tardar más o incluso menos, así que no les puedo dar un tiempo exacto en ninguno de los 3 casos. Entonces aquí tenemos nuestros 3 ejemplos. Mientras estén en este estado, las plantas van a estar lejos de la luz directa. Pueden ponerla en una ventana y tiene que ser también en un lugar seco o les puede dar hongos. Y ya de acá pueden trasplantarlas
en cuanto vean la primera raíz, no hay ningún problema. Y recuerden que antes de hacer cualquiera de estos métodos de propagación, tienen que haber hidratado su planta con unos 3 días de anticipo por lo menos, para evitar que sus suculentas se estresen más de lo necesario durante la propagación. Y bueno, para los que llegaron hasta esta parte del video, déjenme comentarles que este proceso debe realizarse de preferencia a inicios de la primavera, porque existen plantas que entran en reposo durante el invierno, así que si hacemos ese tipo de cortes o procedimientos, es muy posible que no funcione o que se alargue más de lo necesario. Así que es sumamente importante respetar este detalle, porque si no después nos vamos a estar preguntando si hicimos algo mal. Y como bonus les voy a dejar una pequeña lista de suculentas que son sumamente fáciles de propagar para que puedan hacer sus experimentos sin dificultad. Y bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si es así, espero que se suscriban y le den a la campanita y me sigan en redes que se las voy a estar dejando si quieren ver todos los experimentos que hago en mi jardín. Y nos vemos la próxima.